Listo, pues entonces aquí siempre les abre la última sesión que estaban usando. Esta fue la del histograma, ¿no? Creo. Entonces, antes de abrir el otro proyecto, pues conviene que de una vez copien los metadatos para luego no estarlos buscando. Entonces, acuérdense que los tienen acá en el script, copienlos y eso los vamos a pegar de una vez. Creo que nada más. Bueno, entonces abran un nuevo proyecto. Acuérdense acá en File, New Project. Le ponemos nuevo directorio, nuevo proyecto. Y pues vamos a ponerle a Nova o prueba Nova, como quieran. Hoy vamos a hacer una Nova, entonces pues pónganle algo relacionado con esto. A ver si no tenía uno ya aquí. Y bueno, ahí esperamos a que se cargue. Aquí, entonces, bueno, aquí yo ya tenía uno que se llama Nova, entonces creo que lo está sobreescribiendo. Abrir otro y ponerle otro nombre. Ponerle prueba a Nova. Nada más para que no sobrescriba lo que ya tenía ahí. Porque ya tengo muchos que se llaman ANOVAs. Bueno, ok, entonces este aquí está en blanco. Y de una vez acá, entonces en el script, vamos a copiar los metadatos que teníamos para que después sea más fácil compilarlo todo. Entonces, en el título, pues le cambiamos de lo que teníamos del histograma, pues vamos a ponerle ANOVA o prueba NOVA. Ponerle prueba ANOVA. Bueno, entonces ya tenemos ahí los metadatos. De una vez lo podemos guardar. Acuérdense que pueden guardar el script independientemente. Y le damos en save y le podemos poner el mismo nombre del proyecto, como quiera, ¿no? Voy a poner también ANOVA nada más. ANOVA es escenas para acordarme que este es el script. Bueno, entonces ya está ahí. Y si nos vamos acá a la pestaña de donde están los paquetes, les debe aparecer ahí los que les había dicho que instalaron. Que uno era el DP
LIR, acá está, este de aquí. Este paquete lo que hace pues es manipular datos. Es un paquete que ayuda a manipular datos. Y el otro que, bueno, vamos a ponerlo una vez, acuérdense que si ya lo tienen aquí instalado, pues le ponen acá la palomita para cargarlo. Les va a aparecer acá esto de library y el nombre del paquete. Y el otro era el de gplots. Acá está. Este, pues como su nombre lo dice, de hecho aquí tenemos la descripción, pues es para, tiene herramientas gráficas. De hecho, esta es una versión más antigua. La versión nueva es este que se llama ggplot 2. Es para hacer gráficas más elaboradas. Entonces, por defecto, este de ggplot 2 ya lo deben de tener. Este de gplots, que es un poco más antiguo, pues no siempre se instala por defecto, por eso les pedí que lo instalaran. Vamos a usar este porque tiene varias herramientas que también son buenas y fáciles de manejar. Y más adelante vamos a ver este de ggplot 2. Entonces carguen el paquete y de una vez vamos a ponerlo todo esto acá en el script, ¿no? Entonces acuérdense de irle poniendo. Aquí ya le quitamos el apóstrofe de los metadatos. Nada más dejen el hashtag para los comentarios. Y le ponemos que carga los paquetes. Doctor, yo no ¿Sí? tengo el ggplot 2. ¿Igual lo instalo o no es necesario? No es necesario. Si ya tienes el Ok. gplots, vamos a esperar. Creo que no lo necesitas. Es que estás en la nube, ¿eh? Ajá. A lo mejor en la nube no lo instala por defecto, pero si lo necesitamos, pues ahorita lo instalas. Doc, Ok. también nos había pedido que instaláramos Glue. Ajá, justo le Ah, iba a sí. preguntar así. Ese se carga por defecto al final. Este de Glue, de hecho aquí está, dice, es para interpretar caracteres de texto. Ese se necesita nada más a la hora de compilarlo. Cuando compilemos el script, luego lo pide, pero ahorita todavía no lo vamos a necesitar. Doctor, una pregunta. Yo tengo activado también el Graphics y el GR Devices. ¿Los quito o los dejo así? No sé por qué están. Déjalos, no pasa nada. ¿Sí? Al final aquí en el script, acuérdense, nada más corre lo que le decimos que cargue. Ahorita para trabajar acá en la consola, no afecta en nada. Bueno, entonces pónganle aquí en el script que carga los paquetes. Para manejar datos, que es el dplir y de gráficas, ¿no? Y acuérdense que le tenemos que decir aquí, o sea, ahorita ya cargamos los paquetes para trabajar aquí en la sesión, pero todo lo que hagamos hay que ponérselo acá en el script porque esto ya lo corre independiente. Entonces pónganle de una vez la instrucción esta para cargar los paquetes. La pueden copiar y pegar. Que cargue el paquete de dplir y el otro de gplots. Bueno, entonces hasta ahí vamos en el script. Ok, entonces lo siguiente pues es trabajar ya con los datos. Entonces primero vamos a ver el artículo este que les había puesto ahí, de donde vamos a sacar los datos. A ver si se ve aquí. Y bueno, ahí está, ¿no? Ok, entonces este es un artículo, ya es del 2011 de esta revista brasileña de Genetics and Molecular Biology. Y les había pedido que leyeran aquí más o menos lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces simplemente están analizando la asociación de este polimorfismo de este gen con la susceptibilidad a la hipertensión y el balance de electrolitos en el plasma sanguíneo.
Bueno, aquí el chiste de todo esto, bueno, al menos para nosotros, es que por acá presentan los datos donde hicieron una nova, y son los que vamos a revisar. Están aquí en la tabla 2. ¿Ok? O sea, de hecho, midieron muchos parámetros, ¿no? Que son todos estos que están acá en la primera columna. Edad, género y varias cosas aquí. El BMI es el índice de masa corporal, cosas así, ¿no? Lo que vamos a utilizar ahorita son vamos a utilizar la concentración de sodio. Entre todos estos parámetros, pues también midieron la concentración de sodio que está aquí en el plasma sanguíneo. El suero, dice aquí, está medida en milimols sobre litro según esto. Y lo hicieron para distintos, bueno, para todos, sí, para distintos pacientes. Y midieron estos fenotipos que aparecen acá en estas columnas, ¿no? CC, CT y TT. Entonces, si se fijan, pues tenemos aquí distintos tamaños de muestra. Porque son, bueno, acá está la N. O sea, supongo que pues no tenían disponibles tantos pacientes. Por ejemplo, para estos de CC, pues utilizaron 179 personas, acá 220 y acá 50. Y si se acuerdan, en la NOVA pues nos sirve para determinar si hay diferencias en los distintos tratamientos o en los distintos factores de un experimento. ¿Okay? Si nada más tenemos dos, pues casi siempre podemos utilizar una prueba de T. La prueba T de Student, pues tenemos más de dos, pues hay que hacer una NOVA. Aquí tenemos 3, vamos a hacer la NOVA. Y el punto aquí es que no tenemos los datos reales, ¿no? Los datos crudos. Aquí nada más nos reportan el promedio más menos la desviación estándar, que creo que por acá lo dice acá en el pie de la tabla. Bueno, aquí nos dice que es cada cosa. Aquí nos dice que el análisis estadístico se hizo haciendo un análisis de varianza, o sea, una NOVA entre los 3 genotipos, ¿no? Que es esto que vamos a hacer. Ahorita lo vamos a hacer nada más para este parámetro del sodio. ¿Sí? Y los valores pues, son el promedio más menos la desviación estándar. Entonces, solo tenemos el promedio, no tenemos los datos crudos. Necesitaríamos los datos crudos para poder hacer el análisis bien, ¿no? Por eso es un problema con mucha parte de la literatura en biología y en medicina, pues casi nunca reportan los datos crudos, sino ya los promedios o los resultados. Entonces, pues vamos a utilizar estos y de aquí vamos a generar datos aleatorios que nos den estos valores aproximados. Como tenemos el promedio y la desviación estándar, entonces eso lo podemos meter en R para que nos genere, por ejemplo, 179 datos inventados que nos den algo parecido a este promedio con esta desviación estándar. Y lo mismo acá. Bueno, entonces otra cosa es que esta NOVA pues no va a estar balanceada. O sea, balanceada quiere decir que todos los factores tengan el mismo tamaño de muestra. Aquí pues obviamente no tenemos los mismos tamaños de muestra para los 3 factores. Que eso pues también es muy común cuando si están trabajando con personas, ¿no? Con pacientes, pues es luego difícil encontrar el mismo número para cada caso. Entonces es una NOVA no balanceada. Y ahorita vemos que qué implicaciones puede tener. Bueno, entonces acuérdense de estos valores o apúntenlos. Estos 3 para el sodio. El primero es para CC, el segundo es para CT y el tercero para TT. Y vamos a generar entonces variables aleatorias con estos valores. Entonces, voy a quitar esto un tantito.
Nos regresamos acá al RStudio y bueno, entonces fíjense, para eso vamos a necesitar esta función que se llama rnorm. Aquí les aparece aquí, rnorm, y justo lo que hace es generar valores aleatorios tomados de una distribución normal. O sea, vamos a suponer que los datos pues vienen de una distribución normal, que es uno de los requisitos de la ANOVA, ¿no? Que los factores vengan de una distribución normal. Y la R pues es justo de aleatorio, de random. O sea, esta función nos genera valores aleatorios. Lo que tenemos que darle es el valor de la muestra, n. El segundo valor es el promedio y el tercero es la desviación estándar. Entonces, esto es lo que vamos a tomar acá del artículo. Pues vamos a ponerle rnorm y el primer dato que le tenemos que poner aquí a la función pues es el tamaño de la muestra, ¿no? Entonces, quedamos que para el CC, el tamaño de la muestra es 179. 179 pacientes que tenían un promedio de esta concentración de sodio, era de 135. 135. ¿Sí? Con una desviación estándar de 7.8, ¿no? Pues ahí está. Pues si le damos enter a esto, pues nos va a generar 179 valores aleatorios que deberían de tener un promedio cercano a este y una desviación estándar cercano a este. No les va a dar exactamente esto porque son valores aleatorios, pero nos debe dar algo cercano. Entonces, esto de una vez, pues vamos a asociárselo a una variable. Entonces vamos a ponerle el nombre del genotipo, ¿no? Este era CC. De una vez lo guardamos ahí. ¿Ok? Entonces, denle enter. Y acá en el environment, pues aquí ya les debe de aparecer que crearon esta variable CC con 179 datos y acá les ponen los primeros. ¿Sí? Aquí cada quien pues va a tener distintos datos porque son valores aleatorios. O sea, no les va a dar lo mismo que yo tengo aquí. Y no van a tener todos el mismo promedio ni la misma desviación estándar, ¿no? Ok. Entonces vamos a hacer esto mismo para los otros dos. Entonces el siguiente era CT. Entonces le ponemos rnorm y este tenía una muestra de 220, ¿no? Ajá. 200. 137 de promedio y 6.6 de desviación estándar. Ok. 137 y 6.6. Ahí está. Y el tercero, pues era el TT. Igualito, le ponemos rnorm. Era de 50. 142 y 7.2, ¿no? Sí. Bien, pues entonces ya tenemos ahí nuestros datos experimentales que lo estamos aquí simulando, ¿no? Con esta función que nos crea valores aleatorios de una distribución normal. Pues aquí en R pues tenemos todas las distribuciones. Estamos utilizando aquí la normal. Bueno,
Ahora estos tres, pues vamos a acomodarlos en un solo vector. Esto a final de cuentas, pues son quedamos que hay genotipos, ¿no? Vamos a ponerle así. Genotipos. Y vamos a hacer un vector con esas tres variables. ¿Sí? Entonces es un vector y bastante grande que va a tener pues la suma de todos estos, ¿no? 179 más 220 más 50. Entonces acá vamos a ponerle cc, ct, tt. Y hasta ahí. Entonces acá nos dice que esto tiene 449 entradas, ¿no? Que es la suma de estos tres. Pues aquí es como si tuviéramos una columna con todos los datos experimentales. ¿Okay? Para eso estamos haciendo este vector. Y ahora hay que ponerle los factores, o sea, hay que etiquetarlos. Aquí pues nada más le estamos diciendo, son todos estos números, pero hay que ponerle que estos primeros pues le corresponden a CC, estos a CT y estos a TT. Entonces para etiquetarlos hay que ponerle texto. Y vamos a ponerle, vamos a hacer que, o sea, por ejemplo, los primeros 179 deben de aparecer con la etiqueta de CC. Entonces, eso lo podríamos hacer a mano, o sea, estar escribiendo 179 veces CC como texto. Obviamente, pues eso es muy latoso, entonces vamos a utilizar esta función que se llama rep, que justamente pues, lo que hace es repetir o replicar los valores que le pongamos ahí. ¿Sí? Entonces, vamos a ponerle que repita. Lo que queremos que repita es el texto de CC, entonces aquí hay que ponerle entre comillas. CC. Y esto, pues queremos que lo repita 179 veces, que es el tamaño de la muestra de CC. Pues le ponemos coma y 179. ¿Sí? Entonces, no confundan con esto de acá. Esta es la variable que le llamamos así CC, que es una variable numérica. Y aquí simplemente lo que estamos haciendo es escribir 179 veces el texto CC para etiquetar estos 179 datos. Entonces tenemos que hacer lo mismo para los otros dos. Y de una vez a todo esto, pues vamos a meterlo dentro de un vector. Entonces desde la izquierda, pues vamos a ponerle C, los paréntesis. Y luego repetimos otras dos veces esto de la función rep para los otros casos. Para el siguiente necesitamos que repita CT 220 veces, ¿no? Y el último que repita TT 50 veces. Y cerramos acá el paréntesis del vector C. Y esto pues también vamos a darle un nombre. Antes de que le den enter, vamos a asignarlo a una variable. Esto vamos a ponerle, estamos midiendo la concentración de sodio, ¿no? Entonces vamos a ponerle simplemente Na. Le pueden poner el nombre que quieran, pero pues siempre conviene que le pongamos algo que sepamos qué es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, entonces parece que ahí está ya.
Le damos Enter. Y tenemos entonces este vector que es de puros caracteres. Debe tener el mismo tamaño que el de genotipos, porque pues, tenemos que etiquetar todos los datos. Entonces debe quedar acá de 1 a 449. Y este pues son simplemente texto, ¿no? Todas las veces de CC más el CT más el TT. Bueno. Entonces es como si tuviéramos un vector con las etiquetas y otro vector con todos los datos experimentales. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es juntarlos, o sea, hacer como una tabla, ¿no? Una tabla de datos, juntar esos dos vectores y ponerlos como columna. Entonces, para eso usamos esta función que se llama data.frame, que justo es para eso, ¿no? O sea, nos crea una tabla de datos, ¿no? Bueno. ¿Y qué le ponemos aquí? Lo primero que debe de ir vamos a ver si así nos los da bien. Vamos a ponerle genotipos, coma, y las etiquetas. Sí, que le había puesto simplemente NA del sol. Esto pues va a ser nuestra tabla de datos. Entonces, a esto pues vamos a guardarlo en una variable que se llame nada más datos, ¿no? Listo. Y ya nos aparece acá, ¿no? Bueno. Entonces, en principio, pues ya tenemos nuestra tabla de datos, ¿no? Todo esto pues es simplemente para ver, construir nuestra tabla de datos como si tuviéramos los valores experimentales. Si le ponen datos, pues ahí les pone, o sea, así nada más para checarlo visualmente, pues acá nos pone las dos columnas, ¿no? Así como la pusimos, primero los genotipos, o sea, los valores experimentales, y luego acá la etiqueta. Para presentarlo debería ser al revés, ¿no? Primero va la etiqueta y luego el valor experimental, pero creo que si no, si lo ponemos al revés, luego tiene errores ahí al calcular la nova. Vamos a dejarlo así. Y si todo está bien. Profe, a mí me salió error en datos para hacer la tabla. Ajá. O sea, no, desde ahí no puedo. Le pusiste data.frame. Sí, sí. ¿Y qué error te sale? Que tengo una diferencia de números. Entonces checa acá. El que dice genotipos tienes de 1 a 449. Ajá. Y el que dice sodio también tiene el mismo de 1 a 449. Tengo uno, en el sodio tengo 1,400. Ok. Entonces aquí te está faltando. Nada más checa que aquí cuando le pones en la función de rep tenga los mismos valores de la n para la muestra. 179, 220 Y 50. y 50. Ajá, sí, tengo los mismos. ¿Sí? Uh-huh. Vuelve a escribir Ok. y, o sea, te tiene que dar, es que ahí te está faltando algunos de estos, porque te tienen que dar estos dos, el de sodio y el de genotipos, tienen que tener los mismos valores. Ok, bueno, a ver, lo checo rápido. Porque por eso se queja, ¿no? O sea, no pueden emparejarlos si tienen valores distintos. Sí. Bueno. Chécalo, entonces, todos los demás, pues chequen también que ya les da bien aquí.
Y vamos a checar entonces los promedios que nos dio con estas variables aleatorias. Entonces vamos a agruparlo. A ver, así, para que sea más rápido, vamos a ponerle resumen a esta variable. Y vamos a ponerle group by, que es esta función justo de este paquete que cargamos del dpelir. Group-by para agrupar estos datos. Entonces, como le puse datos, coma. O sea, lo que quiero es que esto de group by es para que aquí tenemos todo, en nuestra tabla, pues tenemos todos los datos separados, ¿no? Simplemente lo que quiero es que me agrupe todos los de CC, todos los de TT y todos los de CT. Y nos calcule el promedio y la desviación estándar. Entonces, que nos los agrupe por genotipos. Profe, ya creo que ya lo solucioné. Ya. Después de poner la indicación de datos, bueno, de la tabla, después, ¿qué seguía? ¿Qué función seguía? Ah, esta que está aquí de group Ah, guión bajo ok. by. ¿Sí? Sí, gracias. Bueno, pues les decía que esto es simplemente para que nos agrupe todos los datos, nada más para calcular el promedio y la desviación estándar y compararlo con lo que teníamos del artículo, ¿no? Entonces, a esto le llamamos resumen. Y le damos enter. Esta variable pues tiene los mismos valores que es la de datos, ¿no? Al final de cuentas. Y vamos a utilizar aquí una función que se llama summarize. Acá está. Summarize. Que justo pues, nos da un resumen de los valores que le pidamos. ¿Sí? Entonces, a esta función le metemos la variable esta que acabamos de crear para agrupar los datos, que le llamé resumen. Y voy a pedirle que nos dé el tamaño de la muestra. Y vamos a ponerle muestra. Esta sería la etiqueta de la columna, el título de la columna. Le ponemos igual, que nos dé el número, o sea, le ponemos n y le dejamos un paréntesis así abierto nada más, ¿no? ¿Sí? Coma, que nos dé el promedio, le ponemos el encabezado de la columna, igual, y acá pues necesitamos una función que nos calcule el promedio, esa pues es simplemente min, ¿sí? Promedio en inglés, que se lo calcule a los datos agrupados por este de sodio, ¿no? Ya. Y la otra quería la desviación estándar. Entonces a eso le podemos poner, vamos a ponerle error. O podemos poner nada más SD o desviación estándar como quieran. La función que nos calcula únicamente la desviación estándar es SD. Y se la ponemos también a los datos agrupados por el sodio. Bueno, creo que ahí ya debería de dar. Entonces, denle Enter y quién sabe qué pasó aquí, ¿no? A ver, acá está.
Acá se está quejando de algo muy feo. Ah, creo que ya sé qué pasó aquí. A ver, no tiene para acá. Aquí no lo está reconociendo como variables numéricas. Porque... Ah, sí. Creo que justo cometí el error que les dije que no hicieran. Vamos para acá arriba. Ok, acá lo tenemos al revés. Entonces sí, al revés como necesitaba. Sí, que aquí me faltó. Bueno, vamos a corregir esto. Lo que pasa es que aquí esta variable de sodio, lo que le estoy poniendo son estas variables de texto, pero pues eso no le podemos calcular promedios ni nada. Aquí lo que debería de ir es el de CC, CT y TT, ¿no? Los valores. Creo que lo puse al revés. Estos valores, los numéricos, es el sodio, ¿no? Son los datos experimentales. Y el texto, pues deben de ser los genotipos. Pues vamos a cambiar eso. Voy a copiar este. Vamos a reescribirlo aquí. Este vector, que es el numérico, pues son los valores de la concentración de sodio. Entonces se pónganle Na al vector este numérico, donde tenemos los 3 de CC, CT y TT. Ok. Y el otro, entonces, o sea que le vamos a poner genotipos, es a al de texto, ¿no? Entonces los tenía al revés. Ok. Este lo ponemos genotipos. Bueno, espérame, creo que primero... Así ya había definido acá otra vez, ¿verdad? Sí, el Na ya es numérico, ok, está bien. Esto le ponemos genotipos, que es al de las etiquetas de texto. Y aquí algo me faltó también. Bueno, aquí nada más, aquí tenemos el vector con todas las etiquetas, ¿no? Vamos a ponerle que esto nos los agrupe por factores de una vez. Entonces póngale as.factors. Y todo entre paréntesis. Bueno, con eso ya debería de quedar. As.factor. O sea, esta función que dice as.factor, pues es justo lo que dice ahí en inglés, ¿no? Que esto lo asocie con factores, las 3 entradas de este vector. Entonces, y no se vayan a equivocar aquí en la sintaxis, primero es el vector donde pusimos las etiquetas, repetidas todas las veces que necesitamos, va a estar aquí en C, y luego todo ese vector va dentro de esta función que es as.factor. ¿Okay? Y esto es a lo que le vamos a llamar genotipos, las etiquetas. Bueno. Entonces parece que así está bien. Para empezar tenía estos al revés,
Los valores numéricos pues, son los que van con el sodio. Y los de caracteres, de texto, es lo que va con los genotipos. Y también faltaba estos agruparlos como factores, ¿no? Entonces, si ven acá, en el environment, ya tenemos aquí el sodio, que es la variable numérica, y los genotipos, que están asociados por factores. O sea, tenemos 3 niveles, ¿no? Que son justo estos, las etiquetas CC, CT y TT. Bueno, parece que así ya está bien. Entonces también hay que, hay que volver a definir la tabla de datos. Simplemente la reescribimos otra vez. Le había puesto datos, data.frame. Genotipos, coma, sodio. Y ahora sí está bien, ¿no? Por eso lo tenía al revés, lo que se me hacía raro. Bueno, escriban ahí datos, nada más para checar. Y ahora sí aparece como debe de ser, ¿no? Profe, ¿podemos ya irlo pasando a toda la fuente? Es que ya me hice bolas. Sí, vamos pasándolo a la fuente, nada más déjame llegar al resumen y lo pasamos a la fuente, ¿no? Entonces ahora sí ya aparece como debe de ser, ¿no? La tabla con los genotipos a la izquierda, que son las etiquetas de texto, y a la derecha pues, los valores numéricos del sodio, ¿no? O sea, una tabla de datos como debe de ser. Y nada, vamos a escribir el resumen y lo pasamos a la fuente. Entonces, les había dicho que acá escribíamos resumen, group by, datos, coma, genotipos. Ahí está. Le ponemos resumen. Bueno, y me falta, esta no es la variable de resumen. Y luego les había dicho que escribíamos summarize. Vamos para checarlo. Resumen, coma, muestra, para que nos dé el tamaño de cada muestra, n. Dejamos así los paréntesis abiertos. Luego el promedio. Promedio. Este se calcula con min. Ahora sí se lo sacamos al sodio, que son los datos numéricos. Coma la desviación estándar, que le ponemos error. Y esta es con la función SD, también del sodio, ¿no? Perfecto, y entonces les debería de quedar una tabla como esta. O sea, esta tablita es nada más para checar nuestros datos, ¿no? O sea, acá es como si tuviéramos ya los datos experimentales. Y acá hacemos un resumen de los datos experimentales, como los que están mostrando en el artículo, simplemente poniendo el promedio y la desviación estándar. Pues tenemos 179 medidas de CC, que en promedio tienen este promedio, esta desviación estándar. Aquí cada quien pues, va a tener distintos datos, porque todos tenemos valores experimentales distintos, ¿no? Los que estamos simulando. Pero esto pues debe estar cercano con lo que decía en el artículo, ¿no? Porque fue lo que le pedimos que hiciera a la RNOMP, que nos diera valores aleatorios que se aproximaran a este promedio y la desviación estándar, ¿no? Por ejemplo, en el artículo pues teníamos 135 de promedio, aquí a mí me dio 136, la desviación estándar era de 7.8, a mí me dio de 8.3, ¿no? Entonces, ustedes chequenlo, deben de tener valores aproximados a los que muestran ahí en el artículo, ¿no?
Ok, entonces vamos a ir pasando esto acá al script. Después de que cargamos los paquetes, lo que hicimos fue crear variables aleatorias, ¿no? Crea variables, bueno, más bien números, porque aquí ya son números. Aleatorios. Crea datos aleatorios con los valores experimentales reportados en el artículo, ¿no? Con los valores experimentales resumidos que están ahí reportados. Acuérdense, eso lo hicimos con... Lo puedo checar acá en la consola o también acá donde tiene la historia en el panel inferior izquierdo, ¿no? En la pestaña de History. Aquí tenemos pues todo lo que hemos escrito en la consola, justamente. Luego es más fácil pegarlo de aquí, ¿no? Copiar y pegar de aquí. Entonces, esto era para... Uy, no sé qué estoy haciendo aquí. Todavía no era... Me está poniendo uno que no es... es que aquí no se copia y se pega. Aquí lo mandamos directo. ¿Es la de rnorm, esa? Sí, que son los primeros. Con esto creamos las variables aleatorias de la distribución normal, ¿no? Sí. Bueno, si lo hacen de acá de la historia, en vez de copiar y pegar, que aquí no se puede, simplemente lo seleccionan y le ponen aquí to source para que lo mande directo acá a la fuente, ¿no? Entonces ahí está. Crea datos aleatorios normales, lo voy a poner aquí entre paréntesis, con los valores experimentales. Eso fue lo primero que hicimos. Luego, estos hay que asociarlos a un vector, ¿no? Vamos a ponerle de nuevos ahí. Un vector asociado a la variable que estamos midiendo, que es justo la concentración de sodio, ¿no? Bueno, y ese fue entonces que le llamamos NA con estos datos numéricos, ¿no? Porque el primero que les había puesto estaba mal. Entonces es a la fuente. ¿Ok? Entonces todos los valores aleatorios que creamos los asociamos a un solo vector y esto pues lo llamamos sodio porque es la variable que estamos midiendo. Luego creamos las etiquetas de cada uno. Un vector con los factores, ¿no? Son los factores que estamos tomando en cuenta. Entre paréntesis le voy a poner las etiquetas. Para todos estos, pues hay que decirle cuáles son CC, cuáles son CT y cuáles son TT. Y eso lo hicimos con esta instrucción de repetir el texto de CC, CT y TT tantas veces como tengamos el tamaño de la muestra. Eso lo juntamos en un vector y eso le ponemos as factor para que los junte como factores, ¿no? Y a eso pues le llamamos genotipos. Bueno. Ya que teníamos esto, pues simplemente
creamos una tabla de datos. Entonces, acá es para crear. Vamos a ponerle agrupa los datos en una tabla. Y aquí lo que hicimos pues fue esto, ¿no? Donde definimos la variable datos con esta instrucción, con esta función de data.frame. ¿Okay? Donde la primera entrada es genotipos, donde tenemos los factores caracteres de texto. Y la segunda entrada pues, es el sodio, que es la variable que estamos midiendo, que son los valores numéricos. Bueno. Y lo demás, pues, es poner no sé quién, vamos a poner también un comentario. Lo otro era para revisar los datos, ¿no? Revisar los datos agrupados. O sea, simplemente que nos dé una tablita, esta de aquí, con el tamaño de la muestra, el promedio y la desviación estándar, así como está en el artículo. Bueno, esto lo hicimos con esto de resumen, la variable resumen, que simplemente le estamos pidiendo que nos agrupe nuestra tabla de datos, que nos las agrupe por genotipos. A eso le llamamos resumen. Y luego le pedimos que nos muestre lo que queremos de esa variable de resumen, ¿no? Y eso lo hicimos con esta función de summarize. Entonces que nos muestre el resumen agrupado ya, por eso es esta función de group by, ¿no? Si no le ponemos esto, pues acá nos pone todos los datos, ¿no? Aquí nada nos pone el factor, luego el tamaño de la muestra con esta, el promedio con esta instrucción de min, y el error con la desviación estándar, que simplemente es ese. Y hasta aquí vamos, ¿de acuerdo? Sí, Doc. Bueno, ok. Antes de hacer directamente la ANOVA, de hecho la ANOVA es lo más sencillo, y vamos a poner unas gráficas para que se vea bonito y para checar también los datos, ¿no? Entonces, una primera forma de visualizar los datos, acuérdense, es con las gráficas estas de cajas, bigotes. Entonces vamos a pedirle que con esta función de boxplot, aquí tenemos 3, ¿no? Entonces lo que quiero es que la concentración de sodio aparezca en el eje Y. Vamos a ponerle nuestra variable donde están los datos numéricos, es NA. Luego le ponemos el símbolo de la tilde de la ñ. ¿Sí? Si tienen su teclado en la configuración estándar latinoamericana, pues ese se saca con Alt-GR y la tecla donde está el más, el asterisco y el más. ¿Sí? Sodio, y que le había puesto la otra, genotipos, ¿no? ¿Sí? Lo que le estoy diciendo aquí es que me haga una gráfica de cajas para estas 3 cosas, bueno, tantas como tengamos aquí, ¿no? El sodio, que es nuestra variable experimental, agrupado por los genotipos. ¿Sí? Pues esto nos debería de dar 3 gráficas de caja juntas. Bueno, todavía hay que especificarle de dónde va a sacar los datos. Pues acá le ponemos data igual a ¿dónde tenemos los datos? Pues en nuestra variable de datos, ¿no? Doctor, ¿podría pegar el símbolo en el chat? Es que no lo encuentro aquí. Ok. Bueno, es que no sé, aquí en este tablero no lo encuentro. En el teclado. Sí, sí, ahí va. Ah, ya lo puso
Andrea ya lo puso ahí. Gracias. Sí. Ok. Bueno. Pues acá, esto de data igual, pues esta es parte de la función de Boxplot, ¿no? Aquí le decimos de dónde va a sacar los datos. Y esto de datos, pues es nuestra tabla de datos, ¿no? Y hasta ahí ya nos debería de sacar la gráfica, pero la podemos embellecer de una vez. Y le podemos poner las etiquetas en los ejes, acuérdense que eso era con XLab y YLab. Lab de label, de etiqueta. Entonces en el eje X pues tenemos los genotipos, lo ponemos entre comillas. Luego le ponemos YLab, igual. Y entre comillas, pues tenemos el sodio en el eje Y, ¿no? Ok, a ver. Vamos a ponerle también. Bueno, aquí voy a ponerle frame.plot. A ver si le gusta esto. Igual a falso. Vamos a ponerle false. Esto es simplemente para que no nos grafique el cuadro que siempre les pone a las gráficas, ¿no? El marco. Ahora estoy diciendo que frame.plot sea falso, es un valor lógico. Por default, pues está en true. Sabemos cómo se ve así. ¿Y qué más le podemos hacer? Pues le podemos poner colores, ¿no? Pónganle col. Igual. Tenemos 3, entonces vamos a ponerle un vector con 3 colores, ¿no? Pónganle ahí los colores que ustedes quieran. Pueden utilizar los nombres de los colores que habíamos visto la otra vez. Ya no me acuerdo cuántos sean. Tienen ahí muchos. O también podemos ponerle, bueno, ahorita le voy a poner en esta notación hexadecimal. Por ejemplo, ese color, ahorita les digo qué es esto. Este sería el primer color. El segundo voy a escoger. Y le voy a poner ese. Y este. Bueno, ¿qué quiere decir esta cosa? Acuérdense que la clase pasada vimos todos los colores que tiene ahí R por default, ¿no? Con sus nombres. Entonces pueden poner los nombres directos o también pueden poner los colores en esta notación hexadecimal que todas las computadoras entienden. O incluso pueden poner en la notación RGB de red, green y blue, que son el código de colores, por ejemplo, para las pantallas y monitores, ¿no? Siempre se puede traducir de RGB hasta notación hexadecimal y al revés. No son otras opciones. Por ejemplo, si lo buscan, lo ponen ahí en el buscador del navegador. Y nada más para ver cuál es. O sea, copien esa de la notación hexadecimal. Si quieren se los pongo aquí. Para que no lo estén escribiendo, se los pongo ahí en el chat. Ese es el primero que ocupé. Van entre comillas, acuérdense. Ese es el segundo. Si escribo los números de cada uno de los colores, solo los pongo seguidos con coma. Sí, pero entre comillas. ¿Okay? Ok. Entre comillas, como está acá.
Ahí se los puse, ¿no? Así van entre comillas. Si buscan uno, cualquiera de esos, lo ponen ahí en el navegador de internet. A ver y aquí lo puedo poner. Les dice a qué color corresponde. ¿Okay? O sea, el primero que les puse, esta es la notación hexadecimal para este color tipo turquesa. Aquí les dice que esta es la notación hex de hexadecimal. Y de hecho acá les da la traducción de este color, por ejemplo, en RGB, ¿no? En RGB pues siempre tiene 3 valores porque es los valores que toma del rojo, del verde y del azul para crear combinaciones de colores. ¿Sí? Entonces, es otra opción para ponerle colores, ¿no? Por ejemplo, aquí de hecho aquí pues hasta nos da esta tablita para que ustedes le pueden mover a la tonalidad que quieran y les va dando acá el valor hexadecimal, ¿no? Entonces pueden utilizar ahí cualquiera. Esos que les puse ahí, el primero pues era uno, parecido a turquesa, el otro es como mostaza y el otro es como color salmón que iba por acá. Bueno. Entonces esto es simplemente otra forma de meter los colores ahí en R, ¿no? Puede ser con los nombres que ya están ahí configurados en R o con esta notación hexadecimal. Entonces si nos regresamos acá, parece que ya está todo, le damos Enter. Y aquí está nuestra gráfica de cajas, ¿no? Ok. Parece que todo está bien. Pues acuérdense, aquí va, siempre va con esta notación de la variable que va en Y contra la variable que va en X, con la tilde esta de la ñ. Luego le dicen de dónde toman los datos. Lo demás nada más es etiquetar los ejes. Esto de frame.plot es para quitarle el marco que aparece aquí, porque aquí en las gráficas de caja, luego si le ponemos el marco se ve medio feo. Nada más nos deja los ejes sin el marco. Y los colores que aquí los puse en notación hexadecimal, ¿no? Entonces son estos 3 colorcitos. Bueno, ustedes pueden ponerle ahí los colores que quieran. Entonces ya tenemos nuestra gráfica de cajas. Vamos a ponerle también una gráfica de promedios. Acá las gráficas de caja, pues acuérdense, es nada más para tener así una visualización rápida de cómo están las variables. O sea, aquí, pues, como todas las tomamos de la distribución normal, pues todas nos deben de quedar simétricas, ¿no? O aproximadamente simétricas. Aquí en esta, pues como que no es muy simétrica. Fue lo que me quedó. Y bueno, acuérdense que estos puntos, si estos fueran datos experimentales reales, pues son puntos que habría que checar si es que no se equivocaron en las medidas, ¿no? Son los outliers. Que ya se me olvidó cómo se dice en español, pero son los puntos que quedan fuera, ¿no? Que puede ser que vengan de un error experimental o incluso de un error al registrar las medidas, ¿no? Entonces, en principio había que checarlos. Si son poquitos y afectan, por ejemplo, los resultados. O sea, cambia mucho el resultado estadístico y están seguros que fueron errores experimentales, pues se quitan, ¿no? De lo contrario, pues ahí se tienen que quedar. Bueno. Lo siguiente que les he dicho, si vamos a hacer una gráfica de promedios, entonces esta función es plot means. Justo como su nombre lo dice, pues nos grafica los promedios con un intervalo de confianza. ¿Okay? Esta viene del paquete de gplots, que es el que cargamos al principio. Vamos a hacer una gráfica de promedios.
Igual le ponemos el eje Y contra el eje X, que es el sodio, la tilde contra genotipos, ¿no? Las etiquetas pues, son las mismas, ¿no? Vamos a dejarle las mismas. Las etiquetas de los ejes. Le ponemos genotipos. Y al Y le ponemos sodio. Sí. Y pues ya, esta pues no lleva color porque son simplemente los promedios con un intervalo de confianza. Vamos a ponerle un título también que no se lo pusimos a la otra. Pueden ponerle título con esta instrucción de main, acuérdense. Entonces esto vamos a ponerle gráfica de promedios con un intervalo de confianza del 95%, que es el default siempre, ¿no? Ya está. Le dan Enter y les debe hacer una gráfica parecida a esta, ¿no? Ahora, ¿de qué sirven estas gráficas de promedio? Pues también nos sirven para ver así de manera visual si es que hay diferencias entre los distintos factores del experimento. O sea, incluso antes de hacer la NOVA, lo podríamos checar así visualmente, rápido. Fíjese, por ejemplo, el que yo tengo, aquí parece que entre CT y TT sí hay diferencias, ¿no? Porque el intervalo de confianza de este, pues no se traslapa con el intervalo de confianza este, ¿no? Los puntitos pues, son los promedios y la línea esta es el intervalo de confianza. ¿Sí? Entonces, nada más de verlo gráficamente, parece que sí hay diferencias entre CT y TT, pero no hay diferencias entre CC y CT, ¿no? Porque aquí estos como que sí tienen traslape los intervalos de confianza. ¿Sí? Entonces, es una forma así rápida, visual de verificarlo. A ustedes pues, les debe parecer algo parecido, ¿no? Bueno. Ya que tenemos eso, pues ahora sí vamos a hacer la nova finalmente, ¿no? Que eso es lo más sencillo. Porque ya tenemos aquí en R una función que se llama AOB. Justamente. ¿Sí? Que es de Analysis of Variance. ¿Sí? No se llama nova, se llama AOB. Justo nos sirve para eso. Y vamos a pedirle entonces que no lo haga igual de la variable de sodio contra genotipos. Igual hay que especificarle de dónde toma los datos, con data igual a, acá le ponemos nuestra tabla de datos. Esto lo que nos crea, pues es, nos regresa varias cosas. Entonces conviene que de una vez esto lo guardemos en otra variable. Vamos a ponerle modelo. Y para no estar, si no tendríamos que estar escribiendo todo esto cada vez, pues de una vez. Aquí nos calcula la nova y nos guarda las cosas en varios niveles. Entonces a esto le llamamos de una vez un modelo. Le dan Enter y ya está. ¿Sí? Bueno, hay que ver qué nos dio, ¿no? Entonces simplemente vamos a ponerle que nos dé un resumen.
Vamos a ponerle summary. Este no es summarize, este nada más es summary. Summary que nos dé un resumen del modelo. Y esto justamente, pues lo que nos da, lo que nos debe de dar es la tabla NOVA. Ahí está, ¿no? Si alguna vez hicieron la NOVA a mano en métodos estadísticos, pues recordarán que es muy latoso, ¿no? Estar calculando todas las sumas de los cuadrados, los promedios de los cuadrados y todo eso, ¿no? Al final lo que tenemos que llegar a una tabla como esta, pues aquí la obtenemos rápidamente, nada más con 2 instrucciones, ¿no? Bien. Bueno, si se acuerdan entonces de la tabla NOVA, pues acá la primera columna, pues esto nos dice los grados de libertad. Aquí pues es el número de factores menos 1. Tenemos 3 factores, que son los fenotipos, menos 1 que nos da 2. Y la segunda columna son los residuos o los errores, ¿no? También se acostumbra a llamarle a esto error. Por ejemplo, aquí esta sería la suma de cuadrados de los factores y esta de acá abajo la suma de cuadrados del error. ¿Sí? La suma de los cuadrados promedio de los factores y la suma de los cuadrados promedio del error. El valor de F, el estadístico de prueba, que también se acostumbra a llamarlo F0, que debe de ser la división de este entre este, ¿no? El mean square de los genotipos entre el mean square del error nos da justo el estadístico de la NOVA. Pues eso lo pueden checar también. En principio, pues este valor lo tendrían que comparar con las tablas de la distribución de Fisher, la distribución F. Nos tendríamos que ir a la tabla de F, buscar los valores con estos grados de libertad. El valor de F para 2,446. Si el estadístico de prueba es mayor que lo que nos da la tabla, se rechaza la hipótesis nula, ¿no? Bueno, acuérdense que la hipótesis nula es que todos los promedios son iguales, que no hay diferencias en los distintos factores. Si se rechaza la hipótesis nula, pues quiere decir que sí hay diferencias o que sí hay al menos una diferencia entre un par de factores. Bueno, aquí pues no tenemos que utilizar la tabla porque también nos da el valor de P, que es este que está acá. Si recuerdan, el estándar es de 0.05. Si el valor de P es menor a 0.05 para un grado de significancia del 95%, entonces rechazamos la hipótesis nula, ¿no? Aquí en mi caso pues quedó mucho menor, ¿no? Y aquí NR pues también nos da estos códigos de la valor de la significancia estadística. Si tiene 3 asteriscos, pues quiere decir que su valor de P es prácticamente 0, ¿no? Si tiene 2 asteriscos, pues está en este rango del 0.001, es menor a 0.001. Si tiene un asterisco, pues quiere decir que es menor a 0.01. Si solo aparece un punto, pues es que están justo en el límite de 0.05. Ahí ya no podrían rechazar la hipótesis nula. Y acá si no aparece nada, pues que es ya de 0.1, ¿no? Valores de P ya muy grandes. Bueno, les debió de quedar algo parecido a esto, ¿no? Lo que quiere decir que sí hay al menos una diferencia, que también lo estamos viendo aquí en la gráfica de promedios, ¿no? Entonces, a mí al menos parece que sí hay diferencia entre CT y TT, pero entre CC y CT no. Ok, entonces acuérdense, la NOVA simplemente nos dice si es que hay al menos una diferencia, ¿no? Pero no nos dice dónde están las diferencias. Aquí lo podemos ver de la gráfica, pero para revisarlo bien, estadísticamente habría que hacer una prueba de
de Tukey, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer esa rápido. Nada más para ver dónde están las diferencias. Entonces vamos a ponerle factores a esta variable. Y aquí pues, tenemos también ya una función que nos hace eso, ¿no? Se llama esta de Tukey HSD, que justamente nos checa si hay diferencias entre los distintos factores, ¿no? Aquí nada más tenemos 3 factores, ¿no? Entonces, pues nada más tenemos 3 tipos de diferencias, ¿no? O sea, podemos hacer CC con CT y CC con TT y CT con TT, ¿sí? Bueno, vamos a ponerle, quiero que nos calcule las diferencias utilizando el método este de Tukey de nuestra variable de ANOVA que le llamamos modelo, ¿no? Ahí está. Y para verlos, pues ya nos escribimos el nombre que le pusimos, que es este de factores. Y nos da esa tablita, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que nos está diciendo aquí. La primera columna, pues es la primera columna son las diferencias entre los distintos factores, ¿no? Como les decía, pues nada más tenemos 3 tipos de diferencias, ¿no? CT y CC, TT y CC, y TT y CT. En la primera columna, pues es simplemente la diferencia entre los promedios. Las otras 2 son los intervalos de confianza, o sea, este de LWR es el intervalo inferior o lower, la parte inferior del intervalo, y esta es la parte superior de upper. Entonces, esto junto nos da el intervalo de confianza. Y la última columna, pues es el valor de P. Entonces, fíjense, por ejemplo, en este que yo obtuve aquí, este valor de P, pues es mucho más grande que 0.05, lo que quiere decir que entonces aquí no habría diferencias entre estos, ¿no? O sea, aquí no se puede rechazar la hipótesis nula y tenemos que concluir que estos serían iguales, ¿no? El CT y el CC, pero sí hay diferencias entre el TT y el CC y entre TT y CT. ¿Sí? Que también lo pueden ver aquí porque el primer intervalo de confianza contiene al 0, ¿no? Porque va de un número negativo a un número positivo. El 0 está aquí metido. Si el 0 está en el intervalo de confianza, pues quiere decir que la diferencia es igual a 0. Y si la diferencia es igual a 0, pues quiere decir que los promedios son iguales, ¿no? Entonces es otra forma de verlo. Ok. Y de hecho también lo podemos graficar. Simplemente le ponemos plot. Le ponemos factores, que es la variable que le pusimos. Y esto de aquí, pues es lo mismo que tenemos aquí en la tabla, nada más de manera gráfica, ¿no? Nos grafica las diferencias de los promedios con un intervalo de confianza al 95%. Y es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Entonces, fíjense, estos dos de aquí, el TT y el CC y el TT y el CT, no contienen al 0, entonces entre estos dos sí habría diferencias, pero en el primero sí contiene al 0, entonces quiere decir que no habría diferencias entre CT y CC. ¿Okay? Bueno, ¿le salió algo parecido o no? Sí, ¿Sí? casi igual. Sí. Sí, más o menos. Entonces, lo que sigue sería hacer la validación de la ANOVA, que se cumplan todos los requisitos para que esto sea estadísticamente válido. Ahorita lo vemos, pero primero vamos a meter todo esto a la fuente, ¿no? Al script.
desde donde nos quedamos. Entonces, lo que seguía de acá era hacer la gráfica de cajas, ¿no? Caja de los promedios, ¿no? Nada más para tener para revisarlo así visualmente. Eso era con esta de Boxplot. ¿Sí? La otra era una gráfica de los promedios directamente. Sí, promedios. Y esa era esta de plot means, ¿no? Y el resto pues era simplemente pues ya calcular la nova, ¿no? Directamente. Calcula y muestra la tabla de ANOVA. Que era con esta instrucción. La función es simplemente AV. AV. A esto le llamé modelos. Luego pedimos que nos muestre un resumen, que es justo la tabla ANOVA. Y lo último, pues es que en caso de que se rechace la hipótesis nula, que haga una prueba de Tukey, ¿no? Una prueba de Tukey para ver dónde están las diferencias entre los factores, ¿no? Para las diferencias en los factores. Entonces, la primera, pues es la prueba estadística tal cual. Simplemente utilizamos esta función que ya tenemos de Tukey aplicada a nuestra variable de modelo. A eso lo llamamos factores. Le pedimos que nos lo muestre. Y la última es una prueba gráfica, ¿no? De lo mismo. Y hasta aquí estamos, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno. Ok, entonces les decía que lo último es simplemente para validar la prueba de ANOVA. Entonces vamos a hacerlo rápido. A ver si voy un poco más rápido. Bien. Lo primero es que deben de ser independientes, ¿no? O sea, las muestras tienen que ser independientes. Eso en realidad pues, se tiene que hacer desde que se diseña el experimento, ¿no? Las muestras se tienen que tomar de manera independiente y aleatoria para que no haya ahí un sesgo y sean muestras representativas, ¿no? Eso en realidad se hace desde que se diseña el experimento. Aquí nada más podemos checarlo así rápidamente con esta función. Como ya tenemos toda la ANOVA, la guardamos ahí en modelo, vamos a pedirle que nos grafique el modelo. Si le ponen el signo de pesos, de dólares, acuérdense que nos dice todas los niveles que tiene nuestra variable, ¿no? Entonces, como les decía, la ANOVA pues les da, en realidad nos da muchas cosas, todo esto. Ahorita vamos a pedirle que nos grafique los residuales, justo para ver. Acuérdense que los residuales son simplemente la diferencia entre
el promedio y cada una de las medidas, ¿no? Si le pedimos que lo grafique, aquí ven algún patrón en todos esos puntos. ¿Le encuentran forma? No, están dispersos. No, ninguna. Entonces, eso es bueno, ¿no? Esa es una forma así gráfica y rápida de verificar que las muestras son independientes, ¿no? Bueno, en nuestro caso, pues son de las variables estas aleatorias, ¿no? Pero si fueran datos experimentales reales, pues tendría que darles así algo totalmente disperso, ¿no? Que no se ve ahí ningún patrón. Y eso es una indicación de que efectivamente las muestras son independientes, ¿no? Entonces, esto es para checar la independencia de los factores. Luego habría que checar que cumplan con la condición de normalidad, ¿no? Si las muestras no vienen de una distribución normal, entonces pierde significancia la nova, ¿no? Tendría que hacerse otro tipo de prueba. Entonces esto es para validar la normalidad. Para checar normalidad, en nuestro caso, pues nos tiene que salir completamente normal, porque justo utilizamos la distribución normal para generar los datos, ¿no? Pero vamos a hacerlo de una vez. Entonces, gráficamente, esto lo hacemos con una gráfica que se llama gráfica de QQ. QQ norm. Entonces está medio extraño el nombre, pero esto de Q es de cuantil en inglés, ¿no? De quantile. Son gráficas de cuantiles. Acuérdense que por ejemplo, podemos dividir la muestra en distintos intervalos iguales y esos son los distintos cuantiles, ¿no? Pues lo que hace esto es graficar los cuantiles teóricos contra los que tenemos aquí. Si la distribución es normal, entonces debe dar una recta completamente, ¿no? O sea, pero acuérdense que la distribución normal es completamente simétrica, ¿no? Si grafican los cuantiles, dividen la distribución normal en partes iguales y lo grafican, pues siempre les va a dar partes iguales, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí, era el modelo, también vamos a calcularlo para los residuales. ¿Sí? Esto nos hace la gráfica de los datos, pero vamos a ponerle también ahí, bueno, denle enter, le sale la gráfica, ¿no? De aquí ya se ve que esto pues es una recta, ¿no? De hecho, hacia el centro pues les debe de quedar todavía mejor definida la línea recta, ¿no? En los extremos no siempre es así, pero pues aquí se ve entonces. Si esto da una recta, pues quiere decir que se cumple la condición de normalidad. ¿Okay? Justo aquí está graficando los cuantiles de los datos contra los cuantiles teóricos. Y le podemos poner también aquí una recta para que sea más fácil la comparación. Póngale QQ line. Esto igual del modelo, tomamos la parte de los residuales. Aquí vamos a ponerle color a la recta. Lo voy a poner rojo. Una vez para darle color a la recta, si no, pues sale negro por default. Y vamos a ponerle LWD. Esto nos da el ancho de la recta. Voy a ponerle 1.5, a ver si con esto se ve bien.
Parece que sí, ¿no? O sea, esta segunda instrucción es simplemente para que nos grafique la recta teórica y comparar los datos experimentales, ¿no? ¿Sí? Obviamente, pues esto es una idealización. O sea, realmente, incluso ahorita que estamos utilizando la distribución normal, pues no sigue completamente así una recta perfecta, ¿no? Menos aún con datos experimentales reales, ¿no? Pero pues debe estar acá aproximadamente que siga esta recta, que sería una distribución normal ideal. Mientras más pegados estén sus datos experimentales a esta recta, pues quiere decir que se cumple la condición de normalidad, ¿no? Bueno, pues para eso es esta instrucción del Cuckoo-Line. Este es el color y esto de LWD es line width. O sea, simplemente les da el ancho de la recta, ¿no? Acá le pueden poner otro valor y pues sale más ancho o más delgado. Ok, entonces vamos a poner esto de una vez acá en el script. Esta es la prueba de normalidad gráfica. Son estas dos de la gráfica de cuantil. Y la recta para compararlo. ¿Sí? Esta sería la comprobación gráfica. Digamos, también se puede hacer una prueba de hipótesis para comprobar la normalidad. Supongo que esto pues, lo debieron de ver también en estadística, ¿no? Con una prueba de hipótesis. Que también es muy sencillo aquí porque ya tenemos la función esta. La prueba de hipótesis estándar para comprobar la normalidad es una prueba de Shapiro. Shapiro-Sheffield creo que es, ¿no? Voy a ponerle aquí está, luego, esta de Shapiro Test. Nos da la prueba de hipótesis para normalidad. Entonces, esto también lo calculamos con los residuales del modelo. Bueno, entonces acuérdense, la hipótesis nula pues, siempre es que sean iguales, ¿no? O sea, en este caso es que sean normales. La hipótesis alterna es que no sean normales. Lo que queremos aquí es que no se rechace la hipótesis nula, ¿sí? Que es justo lo que está dando aquí. Aquí nos dice el valor de P, pues es de 0.3, mucho mayor que 0.05. Entonces, no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir, tenemos que aceptar la hipótesis nula. Y entonces podemos concluir que esto, pues sí es normal, ¿no? Que sí vienen de una distribución normal. Bueno. Entonces, eso vamos a ponérselo acá en el script de una vez. Son dos formas de comprobar la normalidad gráficamente y con la prueba esta de Shapiro-Wilkins. Y lo último, para que la nova sea válida, y que en este caso es importante, es la prueba de homocedasticidad. ¿Sí vieron qué significa eso alguna vez? No. ¿Nunca lo habían escuchado? No. Ok. Homocedasticidad, creo que así se escribe. Espero no equivocarme. Homocedasticidad, creo que sí. Bueno, esto simplemente lo que dice es que las varianzas tienen que ser iguales. O sea, es una prueba de varianzas iguales. Homo, pues es de igual, y cedasticidad tiene que ver con varianza, con variación.
Esto es importante porque la ANOVA es válida siempre que se cumpla esta condición. Las varianzas de los factores tienen que ser iguales, las varianzas de las poblaciones. Pues obviamente la varianza de las muestras pues no tienen por qué ser iguales, pero se supone que las varianzas de las poblaciones de donde se tomaron las muestras tienen que ser iguales. Y eso es particularmente importante cuando la ANOVA no está balanceada, como en nuestro caso. O sea, cuando tenemos distintos tamaños de muestras para los distintos factores. ¿Sí? Si el tamaño de las muestras de los factores fuera el mismo, entonces no importaría mucho si las varianzas de las poblaciones no son iguales. Pero si no son los mismos con este caso, entonces es más relevante esto, porque si no se cumple, eso invalida la ANOVA. Tendrían que hacer otro tipo de prueba no paramétrica. Bueno, entonces vamos a checar esto rápido. Esto vamos a checarlo primero gráficamente. Plot. Modelo. Y vamos a pedirle que nos grafique nada más ponle aquí 1. No me acuerdo aquí el número. Dentro de las variables que nos pone aquí la prueba de ANOVA, también ya incluye algunas gráficas, incluso ya incluye la de la prueba de normalidad. Vamos a ver ahorita esta modelo. Sí, ok. O sea, este número es nada más para indicarle, porque acá dentro de todo lo que tiene nuestra ANOVA, pues que tiene todos estos niveles, también incluye gráficas. La 1 corresponde a esta gráfica de los residuales contra los valores ajustados. Aquí lo que esperamos es que nos dé una recta justamente, y eso indicaría que las varianzas son iguales, como aquí, ¿no? Y, o sea, no hay una pequeña variación, pero no mucho. Si les dan cosas por acá arriba, entonces quiere decir que no se podría suponer que las varianzas sean iguales, ¿no? Okay, entonces, esta es una prueba de varianzas iguales, gráfica. Pónganselo ahí en el script. Y también se puede hacer una prueba de hipótesis para esta. La prueba de hipótesis para las varianzas iguales es la de la prueba de Bartlett, ¿no? Vamos a escribirlo aquí rápido. Acá está. Bartlett.test. Es la prueba de hipótesis para varianzas iguales. Como siempre, la hipótesis nula es que las varianzas son iguales. La hipótesis alterna es que son distintas. Lo que querríamos entonces es que no se rechace la hipótesis nula, ¿no? Bueno, entonces aquí sí hay que ponerle que lo calcule para lo que teníamos del sodio contra fenotipos. Esto es directo con los datos. Aquí no vamos a utilizar lo que teníamos en el modelo. Y luego le ponemos data igual a datos. Y ahí está. Y entonces, pues aquí el valor de P da mucho menor que 0.05, ¿no? Entonces, en principio podría ser que esto que no se cumpla la condición de que las varianzas sean iguales, ¿no? Según esta prueba. Bueno. Pues vamos a ponerlo acá. Prueba de varianzas iguales.
Bueno, esta es la prueba de hipótesis de varianzas iguales, ¿no? Pruebas de hipótesis. Esto es simplemente con una prueba de Bartlett. Y ya está, ¿no? ¿Sí? Profe, ¿Sí? me sale un error que debería haber 2 observaciones en cada grupo. ¿En cuál? ¿En cuál? En la de Bartlett, Ajá. ahí me pone que debe haber mínimo 2 observaciones en cada grupo. Si pusiste esta de el sodio contra genotipos Ajá, y luego data igual a datos. sí. Bartlett punto sí, es que según yo tengo lo mismo. Lo que te estás diciendo es que no tienes, que nada más tienes una variable. No, ok. Checa esta DNA. Bueno, esta debe estar bien, ¿no? Pero checa que sí sea esta numérica de con los 449, ¿no? El de sodio, ¿no? Ajá. Ver. El de sodio, sí lo tengo numérico. Y son los 449 estos. Ajá, Y los genotipos es esta de factor con 3 niveles, ¿no? ajá, sí, justo así lo tengo. Y aquí sí tienes bien el simbolito este de la tilde. Pues copié el que pusieron en Zoom Ujú. y ay, no me salió, profe. ¿No te sale el símbolo? No, o sea, el símbolo sí lo tengo, pero me sigue saliendo error. Bueno, a ver, ahorita lo checamos entonces. Sí, Espérame aquí, ok. para que, a ver si ahorita puedes compartir tu pantalla. Sí. Ok. Bueno, entonces hasta aquí terminaríamos esto, ¿no? Aquí a mí me dio que en realidad no se podría eh, aceptar la hipótesis nula, ¿no? O sea, aquí tendría que rechazar la hipótesis nula y asumir que las varianzas no son iguales, ¿no? Lo cual afectaría entonces la nova. Habría que buscar otra forma de hacer la nova con métodos no paramétricos. Pero bueno, pues estas son las 3 condiciones para validar la prueba de la nova, ¿no? Por lo general, pues todo esto no aparece nunca en los artículos, ¿no? Pero pues siempre es bueno que reporten todos sus datos experimentales o que pongan ahí un repositorio donde se podrían checar los datos experimentales para justo poder hacer todas estas validaciones, ¿no? Porque muchas veces también se tienen problemas de reproducibilidad, que lo que reportan, pues luego no se puede reproducir en el laboratorio, ¿no? Ok, pero esto ya es otra historia. Ahorita es nada más para que aprendan a hacer esto aquí en R. Por último, pues nada más chequen que les compile todo esto, ¿no? Si todo está bien, debería de compilar. Vamos a compilarlo. HTML. Aquí es donde les puede pedir el programa del paquete que les había pedido que instalaran. Si ya está instalado, entonces no voy a tener problemas. Parece que ahí van. Okay. Y ahí está entonces, ¿no? Entonces ahí están los metadatos y todo lo que hicimos, ¿no? Que cargue los paquetes y demás. Deben aparecer ahí las gráficas. Profe, Sí, profe, sí, sí, dime. ¿Qué pasó, Jerry?
tener la duda de ese, cómo lo subimos a Ubiqua. Ah, ok. Hola. Ahorita vemos eso. Sí, bueno. Sí. Bueno, entonces si ya les compiló, pues ya está bien todo, ¿no? Acuérdense que por default se guarda ahí. Acá en donde tienen su carpeta del proyecto, pues ya les va a aparecer ahí el archivo HTML, ¿no? Si es que se pudo compilar. Bueno, déjenme detener esto y ahorita vemos dudas y demás.